Oremos juntos. Dios, nuestro Padre, Santo y Misericordioso, nosotros vivíamos cometiendo pecados alejados de ti, pero nos tuviste misericordia y nos amaste, y Jesús recibió la maldición y el juicio en nuestro lugar. Y Él murió por nosotros derramando la sangre preciosa y lavó nuestros pecados para siempre y nos salvó sin ninguna obra nuestra. Por eso te damos gracias. También te damos gracias por ayudarnos para poder vivir sirviéndote y predicando el Evangelio por tu gloria. En ese tiempo nosotros que fuimos rescatados por tu sangre preciosa, estamos aquí reunidos, juntos aprendiendo tu palabra y alabando tu amor y tu gracia. Gracias por permitirnos esta reunión santa, esta santa reunión. Míranos a cada uno de nosotros y cuídanos con tus manos misericordiosas para que ninguno de nosotros se aparte de tu gracia. Nosotros sabemos que este mundo cada vez más se hace perverso y está corriendo al fin. Así que guíanos para que podamos vivir despertándonos en este tiempo malvado y vivir obedeciéndote y esperando tu venida. Entre nosotros, si hay alguien que todavía no entendió bien tu amor, tu salvación, ayúdalo y sálvalo para que nadie se pierda entre nosotros. Hay muchas iglesias nuestras en todo el mundo y hay muchos hermanos que están guardando su fe a pesar de muchas dificultades. Llénalos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo. También ayúdalos para que ellos puedan predicar todos los días en cualquier dificultad, confiando en ti y que puedan salvar a las almas perdidas. Ayúdanos en este tiempo también para que podamos entender tu palabra y tu santa voluntad y las cosas que debemos hacer en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo desde 16 hasta 18. Capítulo 5, versículo desde 16, leamos juntos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hasta aquí. Por la gracia de Dios, culminó bien el retiro de otoño. Y yo creo que la mayoría de los invitados fueron salvos. Les informo el resultado de este retiro de otoño. Se matricularon 6.638 personas y sirvieron aproximadamente 1.200 hermanos. En total, más que 8.000 personas participaron. Y 275 personas se bautizaron. Y también muchos ofrendaron grandes cantidades. Ofrendaron más que $70,000.
la utilizaremos para construcción de nuestro campamento. Y también creo que ya todos saben, hoy en día están peleando en el Medio Oriente. Posiblemente puede ocurrir una guerra grande. Primero Hamas atacó a Israel y se llevaron como rehén a muchos. Por esta razón, Israel atacó a Hamas y en Gaza muchos murieron. Esa guerra aún no terminó. Ahora también Israel está peleando con Hezbollah. Con Hezbollah, a quien Líbano, Siria e Irán están apoyando. Israel lanzó un misil cuando los líderes de Hezbollah estaban teniendo una reunión en un sótano y todos ellos murieron excepto una persona. Y después Hezbollah puso un nuevo líder y hasta él, no sé cómo lo conocía, también lo mataron. Por eso, ahora Líbano, Siria e Irán dijeron que se van a vengar. Dice que ellos van a atacar a Israel. De verdad puede haber una guerra más fuerte. Se dice que Israel, si Irán le ataca más, entonces Israel podría destruir todas las fábricas de bombas nucleares de Irán y hasta las instalaciones para explotar petróleo. Anteriormente, en la época del rey Pahlavi, Irán era con Israel, pero de repente se alió con Rusia y ahora es un país contra Israel y está aliado con Rusia. Y ellos hicieron muchas bombas nucleares para atacar a Israel. O sea, están preparando para atacar a Israel. Israel supuesto, por esa razón, mató a muchos científicos que hicieron bombas nucleares. Sin embargo, Irán hizo muchas bombas nucleares y las escondió en un lugar. Pero se dice que Israel las puede encontrar y destruirlas cuando quiera. En esta situación, solo Estados Unidos es el que lo detiene. Además, se dice que si Israel destruye las instalaciones para los petroleros de Irán, entonces el precio de petróleo de todo el mundo puede subir mucho. Por esta razón, Estados Unidos tiene muchas preocupaciones. No solamente Estados Unidos, sino también nuestro país también tiene muchas preocupaciones. Pero Israel hace lo que quiere hacer, no escucha a nadie. Como todos saben, en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron asesinados y ellos fueron humillados de gran manera, en donde quiera que fueron. Por eso, ellos siempre quieren vengarse de los gentiles. Ahora Israel quiere armar una guerra si un país le molesta. Es un país muy pequeño, insignificante, pero tiene poder y valentía. En la Biblia está escrito que la última guerra ocurrirá en Israel.
por Israel estaba el huerto de Edén. También ahí Jesús vino y evangelizó. Y al final, en mismo lugar, se acabará la historia de la humanidad. Por eso, en Ezequiel capítulo 38 dice que cuando Rusia invade Israel, Estados Unidos juntos con muchos países van a participar en esta guerra. Será la última guerra y al final ocurrirá la guerra con bombas nucleares y todo el mundo será juzgado por el juicio de fuego. Yo creo que todavía no ocurrió la guerra que sale Zacarías capítulo 14. Y también cuando Rusia invada Israel, va a atacar con muchos países. Entre ellos, el líder será Irán. Así dice la Biblia. Como dice la Biblia, ahora Irán de verdad es el líder de los que están contra Israel. Por eso, posiblemente puede ocurrir la quinta guerra del Medio Oriente. Después de que Israel se independizó, hubo la guerra en Medio Oriente. En la primera, segunda, tercera y cuarta guerra del Medio Oriente, Israel siempre ganaba. Pero en la quinta guerra, no es que va a haber un país que gane o pierde, sino que todos serán destruidos por Dios, por el juicio de fuego. Sabemos bien que está muy cerca de ese día. Ahora entre Rusia y Ucrania están en guerra y creo que pronto terminará. Entonces después Rusia con muchos países van a invadir a Israel. Ahí habrá la guerra con bombas nucleares y ahí se acabará la historia de la humanidad. Es sorprendente que todo esto está pasando en nuestra época. Por eso, Primera de Pedro capítulo 4 y 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Este versículo es una palabra para nosotros cristianos, porque ya sabemos que está muy cerca del fin del mundo. Sed pues sobrios significa que nosotros tenemos que saber que en esta tierra no hay felicidad verdadera ni esperanza y ya pronto viene el fin del mundo. Por eso, en nuestra época, tenemos que vivir despertándonos y orando mucho para preparar a recibir al Señor. Por eso en nuestra época, nosotros tenemos que dejar la vida religiosa y realmente tenemos que vivir con el corazón anheloso, pensando que pronto podemos recibir al Señor en tu segunda venida. Jesús dijo: cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas, y enseñó las señales del fin del mundo. Y en nuestra época, maravillosamente, todas las señales se han cumplido. Solo queda la última guerra. Pensando esto, podemos saber cuán gran gracia y bendición es la salvación que tenemos en nuestra época. Y no solamente tenemos que estar felices con nuestra salvación, sino que también tenemos que vivir obedeciendo la palabra y preparando para entrar en el reino de Dios. Lo que acabamos de leer, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos desde 16 hasta 18, el apóstol Pablo envió esta palabra a la iglesia de Tesalónica. Y dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo,
Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es lo que Dios desea de los salvos. Esa es la voluntad de Dios para los que tienen salvación. Aquí salen tres cosas. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. También dad gracia en todo. Dentro de esta palabra hay muchas enseñanzas. Y aquí dice, sí, esta es la voluntad de Dios, era para con vosotros en Cristo Jesús. Por eso, hoy quiero enseñar con esta palabra. Aquí dice, está siempre gozosos. Hay muchas cosas en nuestra vida por las cuales tenemos que gozarnos. Nosotros sabemos que en ese mundo no hay felicidad ni esperanza verdadera. Pero la gente de este mundo solo quiere tener más dinero, más plata. Y si le va bien, carnalmente se goza. Pero ese gozo será temporal. Ya pronto su gozo se acabará. Pero nosotros, cristianos, no tenemos que gozarnos con las cosas del mundo, sino gozarnos por lo que Dios nos dio, la vida eterna y la esperanza eterna. Por esta razón, hay muchas cosas con las que podemos gozarnos en Dios. 1 Pedro capítulo 1, 8-9 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí dice, a quien amáis sin haberle visto, significa que no hemos visto a Jesús, ni ahora no lo vemos, pero el Espíritu Santo nos hizo entender su gracia y creer por la palabra. Por eso dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe de la salvación. Nosotros teníamos que ir al infierno por nuestros pecados, pero Dios nos amó y nos entregó su unigénito en la cruz hasta la muerte, y nos perdonó eternamente. Nosotros entendimos esta gracia y creímos. Por esa razón, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No es un gozo leve ni temporal de este mundo, sino es un gozo inefable y glorioso. Es un gozo eterno. Y también, si vemos Isaías capítulo 71, 10, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeo de manto de justicia, como a novio me atavío, y como a novia adornada con sus joyas. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios me vistió con vestiduras de salvación y perdonó mis pecados, y me rodeó de manto de justicia y me trata como un justo. También dice, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esto significa que Dios nos adornó con sus joyas como a su novia. Y también, si vemos Lucas capítulo 10, dice, ahí sale, Jesús envió a 70 personas, 70 discípulos, a toda la tierra de Israel, para que ellos pudieran predicar. A ellos les dio la misión de predicar. Después de que ellos predicaron, se reunieron ante el Señor y dieron, aún los demonios se nos sueltan en tu nombre. Ellos se gozaron diciendo que pudieron mostrar los milagros y los demonios se sueltaron en ellos. Ellos tenían mucho gozo, pero en este entonces
Jesús les dijo: no os regociéis de que los espíritus se os sueltan, sino regociaos de que vosotros nombres están escritos en los cielos. En este mundo podemos gozarnos por muchas cosas que Dios hizo para nosotros. Puede ser por el milagro que Dios hizo por nosotros, pero tenemos que gozarnos más por la salvación y por lo que nuestro nombre está en el libro de la vida, más que por otras cosas. Y también, si vemos Habacuc capítulo 3, 17-18, en este momento, profeta Habacuc tenía muchas dificultades en su vida después de regresar del cautiverio de Babilonia. Pero él dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales. De verdad, él absolutamente no tenía nada. No tenía nada. Sin embargo, ¿qué dio él? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué tal esta palabra? Con esta palabra podemos saber que en este mundo no existe ninguna cosa que pueda ser nuestra felicidad y nuestra consolación. Además, Dios nos permitió diversas dificultades y sufrimientos, también muchas persecuciones. A pesar de estos, nosotros nos gozamos en Dios. Y nos gozamos por Dios de la salvación. Por eso, nosotros no nos gozamos porque tenemos muchas cosas carnales, sino por la gracia de Dios quien nos salvó, aun en la extrema por pobreza, en cualquier situación difícil. Yo creo que esta palabra es una palabra apropiada para nosotros. Nosotros no queremos tener el gozo ni consolación por las cosas del mundo, sino por las cosas dadas por el Señor. Y también, si vemos Filipenses capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo fue encarcelado mientras evangelizaba en la ciudad Filipo. Ese tiempo Pablo y Silas fueron azotados y aún heridos y adoloridos, ellos oraron y alabaron al Señor en la cárcel. Alababan por toda la noche. Y luego, por la ayuda de Dios, se abrió la puerta de la cárcel. Y el carcelero pensaba que todos los prisioneros huyeron. Pero Pablo y Silas no se fueron, sino que se quedaron ahí. En ese tiempo, si un prisionero escapaba, entonces el guardia era sentenciado a muerte. Por eso el carcelero quería matarse, porque él tenía que ser sentenciado a muerte. Ahí Pablo le dijo: no se hiera, porque nosotros estamos aquí. Por eso el carcelero ya vio que Pablo y Silas no huyeron, aunque estaba abierta la puerta. Y él se postró ante ellos y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él conocía que ellos tenían una fe muy segura y verdadera, porque escuchaba que ellos oraron y alabaron, aunque estaba en la cárcel. Por eso el carcelero les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él también quiere conocer a Dios, quiere tener la fe correcta.
Entonces dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso, ese día, por toda la noche, Pablo predicó al carcelero y a toda su familia, y todos fueron salvos. Y la Biblia dice que ellos se regocijaron mucho. Así empezó la iglesia de Filipo en la casa de Lidia. Después, muchas personas de Filipo fueron salvas. Pero luego les vino muchas persecuciones y tribulaciones. Cuando Pablo escribió Filipenses capítulo 4, ya él estaba encarcelado en Roma por la causa de la predicación. En este momento, él envió esta carta a la iglesia de Filipo. ¿Cómo les dijo? Regociaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regociaos. A los santos de la iglesia de Filipo les digo que, aunque tengan muchas dificultades y sufrimientos, que se regocien mirando la gracia y la gloria de Dios. Imagínense, el apóstol Pablo estaba sufriendo en la cárcel. Ni sabía cuándo él podría morir. Sin embargo, él estaba diciendo a los santos de la iglesia de Filipo, regociaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regociaos. En cualquier aflicción y tribulación, los cristianos pueden gozarse sin desmayarse por la gracia de Dios. Por eso dijo, regociaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regociaos. El apóstol Pablo se regocijaba aún estando en la cárcel. Y también él le dijo a Timoteo antes de morir, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Diciéndole así, Timoteo se regocijaba, porque sabía que pronto iba a encontrar al Señor. Y también San Mateo capítulo 5, versos 11 y 12 dice, Jesús dijo a sus discípulos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando sufran por el Evangelio, recibirán mucha bendición. Así que, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque si sufrimos por el nombre del Señor, entonces habrá más galardón para nosotros. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por esa razón, los salvos pueden gozarse en muchas dificultades y tribulaciones. La Biblia dice, estáis siempre gozosos. Pero, ¿cómo los hombres siempre pueden gozarse? Generalmente, cuando nos pasa algo bueno, nos gozamos. Pero cuando nos pasa alguna dificultad, entonces nos sentimos tristes. Entonces, ¿cómo es posible que siempre podemos gozarnos? Sí podemos, porque nosotros somos salvos y tenemos la esperanza eterna. Y también tenemos la fe de que pronto recibiremos al Señor glorioso. Por eso, siempre podemos estar gozosos en cualquier situación, en cualquier dificultad. Y si vemos Hechos capítulo 5:41, con esto podemos saber que de verdad los apóstoles sufrieron mucho mientras evangelizaban. Pero dice que ellos se gozaban porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Los apóstoles se gozaban por el sufrimiento por el Señor y por el Evangelio.
¿Esto no es maravilloso? Entonces, nosotros también sí podemos gozarnos, aunque nos vengan muchas tribulaciones, aunque sea la muerte. ¿Por qué? Ni la muerte puede quitar nuestra esperanza. Y además, y al momento que morimos, encontraremos al Señor. Por eso podemos gozarnos. El apóstol Pablo sufría por hambre, por sed, frío y desnudez. Y muchas veces fue encarcelado y azotado, y algunas veces podría morir predicando el Evangelio. Sin embargo, él siempre estaba gozoso. Y él siempre deseaba ir al Señor rápidamente. Él muchas veces quería morir para ver al Señor rápidamente. Los salvos no se decepcionan, aunque tengan muchas dificultades y sufrimientos, aún tengan que morir. La Biblia que dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es un gozo mayor, porque el sufrimiento por el Evangelio, por la gloria de Dios. Antes, en la guerra de Corea, en el mar de Corea, un buque de Estados Unidos fue llevado como rehén. En este buque había muchos ejércitos americanos. Entre ellos, uno sobrevivió y después él escribió un libro. Es un libro pequeño. Él así escribió. Cuando él estaba ahí, estaba tranquilo pensando que iba a encontrar al Señor a las 10:10. ¿Por qué? Si hoy me muera a las 10, entonces yo voy a encontrar al Señor a las 10:10 o a las 10:05. Él se gozaba pensando esto y dormía tranquilamente en su cama. También, ¿cómo pasó a Pedro? Primero, Jacobo fue decapitado y después los judíos pusieron a Pedro en la cárcel para matarlo. Entonces Pedro, ¿lloraba toda la noche? No. Él durmió profundamente. Creo que él pensaba que mañana encontraría al Señor. Está muy tranquilo y dormía. Por eso un ángel le despertó tocando su costado. Nosotros, en cualquier tribulación y dificultad, nosotros no tenemos que perder la paz y la felicidad que el Señor nos ha dado. Por eso, 1 Pedro capítulo 4:13 dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando el Señor venga, participaremos en su gloria y su felicidad. Por eso, si se decepciona por la tribulación y la dificultad, significa que su fe es débil. Está mostrando que su fe es muy débil. Y también Romanos capítulo 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Las tribulaciones y las dificultades nos entrenan. ¿Para qué? Para que tengamos la paciencia y para que seamos dignos de tener la esperanza eterna. Por eso, nosotros podemos estar gozosos en cualquier tribulación y dificultad. Así que la Biblia dice, siempre está gozoso, aun en su tribulación y sufrimiento. Es un gozo que Dios da solamente a los cristianos, a los salvos. Los que no son salvos jamás pueden imaginar esta felicidad, este gozo. Y también si vemos 2 Corintios capítulo 12:10, el apóstol Pablo dijo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De verdad, él recibió mucho sufrimiento, además tenía la enfermedad.
La Biblia dice que él tenía un aguijón. Le permitió un aguijón muy doloroso, pero no mortal. Él rogó 3 veces que lo quitara de él, pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque él tenía aguijón en su cuerpo y tenía muchas aflicciones, sufría por hambre, frío y desnudez, pero él dijo que estaba gozoso. ¿Por qué? Porque él dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él podía saber que cuando es débil, el poder de Dios está con él. Y también, si vemos Nehemías capítulo 8:10, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. La fuerza significa que en cualquier tribulación y sufrimiento no nos entristecemos ni nos decepcionemos, sino que gozamos por Dios. Ese es el poder que Dios nos da. Salmos capítulo 37, capítulo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si yo me gozo y me alegro por Dios, entonces Él cumple mis peticiones. Dios quiere ver esto. Cuando su vida y su carne está bien, se goza. Pero esto no es real gozo que Dios le da. Y también, si vemos primera de Tesalonicenses capítulo 1:6 dice: los santos de la Tesalónica recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Había muchas persecuciones en la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, ellos recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. Es decir, ellos se gozaron por la palabra en medio de gran tribulación. Nosotros siempre podemos gozarnos creyendo que Dios está con nosotros y con la esperanza de que nos va a dar la gloria. Por eso nos digo que siempre tenemos que estar gozosos en cualquier situación. Nosotros sí podemos estar gozosos porque creemos que el Señor está con nosotros y nos da la fuerza para poder superar todo tipo de tribulación y aflicciones. También nos va a dar la gloria eterna. Si los cristianos se ponen tristes y si se decepcionan por lo que tiene sufrimiento y dificultades, entonces a Dios no le va a gustar. Dios nos da fuerza por la cual podemos gozarnos en cualquier situaciones difíciles. Jamás tenemos que perder la felicidad que Dios nos da. Por eso dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cuánto sufrieron los apóstoles? Y el apóstol Pablo sufría por hambre, por desnudez y por el frío. Además fue apedreado. Igual siguió predicando con el gozo. Nosotros también tenemos que imitar la fe de ellos. Quiero decir que jamás tenemos que dejar de gozarnos. Y también, primera de Tesalonicenses capítulo 5, 17 dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Algunos dicen que la oración es nuestra respiración. Jamás podemos dejar de respirar porque tenemos la vida. De igual manera, orad sin cesar. No tenemos que dejar de orar. Jesús nos mostró muchas veces que oraba. Jesús es Dios, pero Él vino a este mundo siendo carne como nosotros y también tenía la misión de salvarnos. Por eso, Él oraba bastante. Él tenía que orar bastante para cumplir la misión que Él tenía.
Él oraba en la madrugada y también oraba en un lugar lejano y oraba en un monte. También oraba aún más antes de hacer algo importante. Por ejemplo, antes de elegir a 12 discípulos, él oraba mucho. De esa manera, nos mostró ejemplo. También, él antes de morir, él oró en Getsemaní. En ese tiempo, oraba ardientemente hasta que su sudor cayó como sangre. Pero en ese momento, sus discípulos estaban durmiendo, sin saber nada. Por eso, Jesús le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. Jesús no solamente cumplió la salvación, sino también nos mostró todo ejemplo de vida cristiana. Nosotros tenemos que tener comunión con Dios en toda nuestra vida y tenemos que orar para que podamos vivir según la voluntad de Dios, recibiendo su poder. Nosotros podemos comunicarnos con Dios por medio de la oración. Hoy en día, nosotros con el teléfono conversamos y chateamos bastante con la familia, con el esposo o con la esposa o entre familiares. También nos comunicamos con los amigos, ¿cierto? Por eso, cuando no tenemos el teléfono, nos sentimos preocupados, porque no podemos comunicarnos con otros. Pero entre ustedes, ¿cuántos están orando? La Biblia dice que orad sin cesar. No significa que orad haciendo vanas repeticiones, sino tenemos que orar con el corazón conectado con Dios. Hay que orar siempre con el corazón anheloso. Nosotros somos débiles y nos falta mucho. Por eso, siempre necesitamos las manos poderosas de Dios. Por la oración podemos comunicarnos con Dios y al mismo tiempo podemos traer a nuestra vida sus manos poderosas. Es decir, con nuestras manos de la oración podemos traer las manos poderosas de Dios. Por esa razón, siempre tenemos que orar para poder confiar en el poder de Dios. Si no oran, significa que están pensando que pueden vivir sin la ayuda de Dios. Si no necesitaría la ayuda de Dios, entonces no hace falta orar. Pero todos necesitan la ayuda de Dios. Somos débiles. Por eso, cuando encontramos las dificultades, Dios quiere que oremos más a Él, porque Él quiere ayudarnos. Si vemos Ezequiel capítulo 36, Dios profetizó que los judíos serán esparcidos por todo el mundo y en el fin del mundo Dios los va a hacer retornar a su tierra. Aunque Dios va a cumplir esto, pero igual Él quería que los judíos oraran. Aunque el pueblo de Israel no hubiera orado, igual Dios los iba a recuperar. Aún así, Él quería que el pueblo de Israel orara. De igual manera, Dios quiere darnos todas las cosas y puede darnos todas las cosas. Sin embargo, Él quiere que nosotros oremos. Podemos decir que los que no oran son los que piensan que ellos mismos pueden vivir con su propia manera, sin la ayuda de Dios. Eso significa que no está confiando en Dios. San Mateo capítulo 7 dice: pedid y se os dará. Dios puede darnos todo, pero dice que si pedimos, entonces ahí nos va a dar. También si vemos Salmos capítulo 145, 18 dice: cercano Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Cuando oramos, podemos acercarnos más a Dios. También,
Cuando escuchamos la palabra y la obedecemos, podemos acercarnos más a Dios. Por eso, la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Los que no oran ni obedecen la palabra son los que tienen el corazón alejado de Dios. Y también algunos oran solamente cuando tienen dificultades. Tampoco es digno de ser hijo de Dios. Siempre hay que orar. Y también, San Lucas capítulo 18, de 1 a 8, sale una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Al principio, el juez injusto no la escuchaba ni la atendía. Pero ella le rogaba incansablemente todos los días. Siempre le rogaba. Y el juez injusto dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Con esa parábola, el Señor dijo, oíd lo que dio el juez injusto. Aún este juez injusto atendió a la viuda, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clama al día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Qué tipo de injusticia los cristianos sufren? En ese mundo, los malos, los que no son salvos, tienen una vida prosperada, pero los cristianos son humildes y menospreciados. ¿Cuán gran injusticia es? Por eso tenemos que clamar a Dios. Entonces Dios nos ayuda. También si vemos Santiago capítulo 1, versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A nosotros nos falta la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es un poder de distinguir bien la voluntad de Dios. Pero nos falta mucha sabiduría. Por eso no podemos distinguir bien la voluntad de Dios. Así que vivimos según nuestro pensamiento. A veces cometemos pecados, cometemos muchos errores, porque nos falta mucha sabiduría. Por eso Dios nos dijo que le pidamos, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces dice que nos va a dar. ¿Por qué no pide a ustedes? ¿No necesitan la sabiduría? Nosotros tenemos que orar sin cesar para tener la sabiduría y el poder de Dios para que podamos vivir según la voluntad de Dios, entendiendo bien su palabra. Por eso tenemos que pedir la sabiduría al Señor. Orar sin cesar. Es muy importante orar para nosotros. Los pastores y predicadores aún tienen que orar más, porque la Biblia dice que nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Pero yo veo que en nuestra iglesia los hermanos leen mucho la Biblia, memorizan los versículos también, aprenden bien y conocen mucho, pero no oran mucho. En ese mundo aún los que no tienen salvación hacen la oración de ayuno, la oración de Biblia, es sorprendente. Pero si uno que no es salvo ora gritando, mi Padre, entonces el diablo le dirá, sí mío, ¿qué quiere? Sí, dame el Espíritu Santo. Entonces el diablo va a entrar en este hombre. Dios no escucha la oración de los que no son salvos. Dios dijo que va a escuchar nuestra oración porque somos salvos, pero ¿por qué no oran? Quieren vivir según su manera sin orar, y cuando tienen dificultades se preocupan y se ponen tristes. Ya puede orar, pero ¿por qué no ora? Si oramos confiando en Dios, entonces Dios nos escucha.
También si vemos 1 Juan capítulo 5, 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué confianza tenemos en Dios? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si yo pienso que la oración que yo hago es la voluntad de Dios, entonces yo tengo que orar con la confianza, creyendo que Dios me escucha. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. También dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así hay muchas promesas de Dios acerca de la oración. Y también, 1 Samuel capítulo 12, 23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Samuel dijo que cesar de orar por el pueblo de Israel es pecado. Entonces él dijo, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Tenemos que orar para vivir según la voluntad de Dios y predicando el Evangelio. Y también para vivir recibiendo la ayuda de Dios. Por eso necesitamos la oración. Es muy importante orar porque necesitamos la ayuda de Dios. Por eso hay que orar. Así que no orar es pecado. Es pecado. Jesús dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero ellos no oraron. Por eso entraron en la tentación. Y cuando Jesús fue capturado, todos fueron. Los profetas, los apóstoles de la Biblia y los trabajadores del Evangelio, todos ellos eran el hombre de la oración. Nadie se hizo perezoso en la oración. Por eso, en nuestra vida cristiana, nosotros también tenemos que orar sin cesar. Orar sin cesar. Tenemos que orar repitiendo muchas veces, aun por las cosas pequeñas. Tenemos que orar muchas veces cada día, cada momento. Dios, hoy día yo voy a tal lugar, guárdame. Dios, hoy yo voy a encontrar a alguien. Dame tu sabiduría y ayúdame para que yo pueda cumplir tu voluntad. Ayuda para que yo tenga un tiempo precioso con esta persona. Tenemos que orar por nuestros familiares, también por nosotros mismos y por los que predican el Evangelio y por los hermanos también. Hay muchas cosas y muchas personas por las que tenemos que orar. Yo, cada mañana, al despertarme, siempre oro. Tengo muchas cosas por las que oro. Tenemos mucha iglesia en todo el mundo. Tenemos que orar por las iglesias de África, las iglesias de India también. Y también por las iglesias de China, porque ellos siempre están bajo control del gobierno de China. También tenemos que orar por las iglesias de Sudamérica, porque ellas sufren por la pobreza y tienen muchas dificultades y persecuciones. También por las iglesias de Rusia y Pakistán, porque son los lugares difíciles para predicar. Así tenemos que orar por ellas. También tenemos que orar por los que predican el Evangelio. Hay muchas cosas por las que tenemos que orar. No tenemos que olvidarlas. Prueba a hacer una libreta de la oración y anoten todas las cosas para orar. Quizás podrían pensar que Dios hará todo, aunque no oren. Dios quiere cumplir las peticiones de los que oran. No orar significa que vivir pensando que no necesitan la ayuda de Dios. No tenemos que vivir de esta manera. Y también la Biblia dice, dad gracia en todo. En todo. Significa que en todas las cosas y en cualquier situación tenemos que dar gracias a Dios. Si vemos Efesios capítulo 5, 20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos pueden decir todas las cosas de su vida a Dios y pueden darle gracias. La reacción por la gracia de Dios no solo decir gracias por la boca, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Así podemos pagar la gracia de Dios. Si vemos 1 Samuel capítulo 2, 7, así dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Abate y enaltece. A veces Dios nos enriquece y a veces empobrece. Durante 40 años en el desierto, al pueblo de Israel, Dios a veces le hizo tener hambre y sed, y le dio maná y el agua de una peña. Porque Dios le hizo así, fue para probarlos si obedecen o no. Algunos, solo cuando su vida va bien, da gracias a Dios. Y cuando tienen dificultades, se quejan. No tenemos que vivir de esta manera. Dios nos puede empobrecer. Nosotros tenemos que saber que fuimos salvos fácilmente. ¿Por qué? Somos pobres. Porque dice la Biblia, a los pobres es anunciado el Evangelio. También dice la Biblia, más hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Es difícil que los ricos sean salvos. Yo también algunas veces predicaba a los jefes de las empresas grandes, pero era muy difícil. Me parecía que ellos recibirían la salvación, pero no, fue muy raro. Lamentablemente, los que están contentos con este mundo no tienen anhelo de buscar la gracia de Dios. No quiere buscar la verdad. Por eso dice la Biblia, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y la Biblia dice, a los pobres es anunciado el Evangelio. Fuimos salvos, ¿por qué? Somos pobres. Yo también era muy pobre cuando era pequeño. Desde que estaba en la escuela, yo estudiaba trabajando duro. Por eso, cuando era niño, a veces quería suicidarme, porque sufría mucho. Obvio, todavía no era salvo. Pero ni tenía dinero para el siguiente día. Por eso, en la calle a veces quería lanzarme cuando pasaban los camiones. Por eso ahora entiendo por qué algunos se mataron. Pero luego me calmé y pensé, yo creo en Dios, no voy al infierno sino voy al cielo. Por lo menos ya voy a leer mucho la Biblia, así yo pensaba. Después yo de verdad predicaba mucho antes de ser salvo y predicaba fervientemente. Creo que mi corazón le agradó a Dios. Pero aprendiendo la Biblia, me di cuenta de que mi fe no era correcta. Sabiendo que sin nacer de nuevo no se puede ir al cielo, yo revisaba mi fe. ¿Cuándo yo nací de nuevo? De verdad, ¿cuándo yo nací de nuevo? Cuando yo oraba, no me pasó nada, no nací de nuevo por la oración. Cuando participaba en el avivamiento, sí me sentía bien, pero nunca nací de nuevo, no era salvo. En ese momento yo estaba estudiando la teología y estaba pastoreando una iglesia por 2 años y muchos me alababan porque yo tenía la fe grande. Pero me di cuenta de que todavía no nací de nuevo y mi fe no era correcta. Yo no podía decir esto a nadie y sabía que tenía que ir al infierno al morirme. Entre tanto, yo pude entender realmente en mi corazón lo que Jesús hizo por mí el día 30 de octubre del año 1972 a las 8 de la noche. Al ser salvo, me pensé que yo soy un hombre más dichoso en este mundo. Yo era pobre, por eso pude ser salvo rápidamente. Si hubiese sido rico, entonces creo que no habría sido fácil para que yo tuviera la salvación.
si somos pobres y tuvimos una vida dura. Por eso pudimos entender bien la salvación. Es una gracia tan grande. No hace falta desear de tener mucha riqueza. Apóstol Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Él dijo, sé tener abundancia significa, él recogió mucha ofrenda para ayudar la gracia de Jerusalén. Entonces él podía tener abundancia. Sin embargo, él vivía humildemente. Sé vivir humildemente. Él sufría por hambre, desnudez y frío. Por pobreza, sé vivir humildemente. Pero igual él estaba saciado, estaba contento. Si es muy pobre, entonces puede aprender cómo vivir confiando en Dios y vivir saciado con Dios. Y si tiene la abundancia, entonces puede aprender cómo vivir dándole al Señor en vez de usar solo para sí mismo. Por eso Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Supongamos que un hermano salvo era pobre, pero de repente ganó mucha plata, entonces tiene que hacer mejor la vida cristiana. Pero por su dinero, por su plata, se va a este mundo, porque ya con su dinero puede disfrutarse. Y también, algunos son muy pobres, por su pobreza no hace bien la vida cristiana. Tampoco debe hacernos esto. Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Por eso, aún tengamos las dificultades, podemos dar gracias a Dios. También, si vemos Salmo capítulo 136, 23, eres el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Eres el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Significa que nosotros éramos viles pecadores, pero nos dio la vida eterna y nos hizo como sus hijos y nos prometió su herencia, gloria. Por eso dijo, eres el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y también, 1 Samuel capítulo 2, 8 dice, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor. Él levanta del polvo al pobre. Esto quiere decir que no salvo de este mundo hecho del polvo. Y también dice del muladar exalta al menesteroso. Exalta al menesteroso. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un hombre cogió una basura en el tacho de basura y la lava bien y la cuida como su tesoro. Esto será muy maravilloso, ¿cierto? Pero si un rey de un país hace esto, ¿cómo será? De esta manera, Dios nos exaltó del tacho bien sucio de los pecadores. Nos exaltó del tacho bien sucio de los pecadores. Y nos ha heredado un sitio de honor. Por eso tenemos que dar gracias. Si vemos Daniel capítulo 6, 10, aunque Daniel vivía en cautiverio, igual oraba 3 veces cada día y daba gracias a Dios. Él era cautivo, entonces habría tenido muchas dificultades y sufrimientos. Pero él oraba 3 veces cada día de rodilla y daba gracias a Dios. Él no se quejaba, sino que estaba muy agradecido con Dios. Por eso la vida cristiana verdadera es vivir dándole gracias a Dios. Antes, un hombre que sufría por depresión me dijo que su doctor le dio así. Usted diario diga gracias muchas veces. Diga gracias muchas veces, más que miles veces. Gracias, gracias, gracias. Así diga siempre. El doctor le ha dicho así, entonces será curado. Él tenía duda, pero igual él probó. Él siempre decía gracias, gracias. Entonces luego de verdad fue curado totalmente.
Yo pienso que sí, de verdad. Esta manera podría valer. Cuando estemos enfermos o tengamos dificultades, sí podemos estar tristes y desanimados o podemos quejarnos. Pero si nos esforzamos tener el corazón agradecido con Dios, entonces Dios nos ayuda, quita nuestra dificultad y quitará hasta las enfermedades. Por eso, Filipenses capítulo 4, 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice así, con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Por nada estéis afanosos. Entonces, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Significa que tenemos que orar con acción de gracias, creyendo que Dios va a escuchar nuestra oración y va a cumplirla. Por eso, aunque tengamos muchas dificultades, nosotros cada día tenemos que dar gracias a Dios por estar con nosotros y por salvarnos, y hasta salvar a las almas perdidas que están en nuestros alrededores. Por esto, cada día tenemos que dar gracias a Dios. En nuestra vida tenemos muchas cosas por las que podemos dar gracias. No tenemos que vivir con tristeza y con queja diciendo, pobre de mí, sino tenemos que vivir dando gracias a Dios, porque primero nos salvo y pronto nos va a llevar con la gloria. Con esta esperanza tenemos que vivir dándole gracias a Dios. Nosotros no podemos vivir solo con nuestra fuerza y con nuestra voluntad. Por eso, tenemos que vivir en el Señor, porque Él es el que nos guarda y ayuda. Sin su ayuda, no podemos vivir bien. Así que Él siempre nos ayuda, ¿cierto? Así que confiando en su ayuda, siempre tenemos que dar gracias a Dios. También, si vivimos por la guía del Espíritu Santo y vivimos según la voluntad de Dios, entonces podremos vivir siempre orando y dando gracias a Dios. También siempre podemos estar gozosos. Por eso, el apóstol Pablo dio 3 cosas. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracia en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por eso, estas 3 cosas son muy importantes para nuestra vida cristiana. Indispensable para nuestra vida cristiana. Por eso, son 3 cosas muy importantes. Siempre tenemos que estar gozosos. También orar sin cesar. Y tenemos que dar gracia en cualquier situación. Son las cosas importantes para nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos que reflexionarnos a nosotros mismos si estamos viviendo de esta manera. Porque dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto significa que 3 cosas son las cosas que Dios desea de nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que reflexionarnos con esto. Y si no estamos viviendo así, entonces tenemos que esforzarnos.
Sí, claro, sería muy difícil vivir siempre estando gozosos. Es muy difícil. Pero tenemos que recordar que el apóstol Pablo sufría por hambre, por azote, por frío, por desnudez y aún estando en la cárcel con cadenas. En Filipo, predicando el Evangelio, fue encarcelado, fue azotado con cadena. Sin embargo, él oraba y alababa por toda la noche. En Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cuando estemos afligidos, tenemos que orar más anhelosamente. Y tenemos que estar gozosos pensando en pensando toda la gracia que Dios nos ha dado. Por eso, cuando Pablo y Sila oraban y alababan en la cárcel, les ocurrió un gran milagro. De repente la puerta de la cárcel fue abierta, las cadenas fueron rotas y en ese día el carcelero con su familia todos fueron salvos. Porque el gozo de Jehová es vuestra salvación, vuestra fuerza. Cuando gozamos en Dios, Él nos manifiesta su poder. Por eso tenemos que tener la actitud correcta como los cristianos. Por eso, como dice la Biblia, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ya sabemos que esto es la voluntad de Dios. Por eso, desde ahora, así hay que vivir. Que siempre tenemos que estar gozosos y dar gracia en todos. En cualquier situación tenemos que dar gracia a Dios. Aún tengamos dificultades o enfermedades, hasta que tengamos que morir, podemos dar gracias a Dios, porque estamos bajo la mano del Señor. Dios nos salvó con su gran gracia. Entonces, ¿acaso no nos dará todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él nos entregó su propio Hijo hasta la muerte para nosotros. ¿Acaso no nos dará todas las cosas? Si no tenemos la fe hacia Dios, entonces fácilmente nos entristecemos y nos quedamos por una pequeña dificultad. Eso significa que estamos mostrando nuestra fe, que es muy pequeña, es muy débil. Por eso tenemos que meditar esta palabra. Siempre está gozoso. Siempre gocémonos en cualquier situación. También orad sin cesar. No tenemos que dejar de orar. Tenemos que orar siempre como si fuera un hábito. Yo siempre oro hasta cuando mi esposa va a otro lado manejando. Dios guárdala. También yo oro por mis hijos. Yo tengo un hijo y él está encargado de la iglesia de Washington y está predicando allá. Yo escuché que él está trabajando bien, por eso estoy muy agradecido con Dios. Yo oro todos los días por él. También estoy orando por mis nietos. También siempre estoy orando por los pastores y por los predicadores. Así, hay muchas cosas por las que tenemos que orar. Por eso, en una libreta pequeña, anoten todas las cosas que necesitan las oraciones. Así pueden hacer una libreta de la oración y pueden orar leyéndolas. Así oran leyendo muchas veces, entonces después no necesitan leer porque se acuerdan todas. También yo sé que mucho está orando por mí. Muchos me dicen: pastor, estoy orando por usted. Estoy orando por usted todos los días. Ahí les digo: si oren por favor por mí. Estoy muy agradecido por ellos y me dan mucho ánimo. Si tengo muchas personas que oran por mí, significa que tengo muchos ejércitos que me ayudan. Un día, D.L. Moody terminó su sermón y al bajar del púlpito, algunos se le acercaron y le dieron
Maestro Moody, nosotros estamos orando por usted. Ahí Moody les dio, ¿por qué oran por mí? Oren por los que escuchan la palabra. Entonces ahí les dieron, no, usted necesita más poder. Escuchando esto, Moody se asustó. Sí, está bien, oren por mí, por favor. Así, no hay ningún hombre que no necesita la oración. Por eso, tenemos que orar por los que predican la palabra y por los que escuchan la palabra. Nuestra oración no será en vano. Dios escucha nuestra oración y cumple nuestra petición. Si existe la cosa más magnífica que la oración, no existe. Hay un dicho, los cristianos tienen que vivir doblando la rodilla. No necesitamos orar siempre arrodillados. Podemos orar caminando, andando. También podemos orar sentados. A veces, mientras dormimos, un momento podemos levantarnos para orar. Así tal vez orando podemos dormir sin decir amén. Está bien, porque Dios no nos va a reprochar, sino Él solo estará muy contento. Así que tengamos el hábito de orar siempre. Pues hoy día hemos aprendido 3 cosas. Y la Biblia dice que son la voluntad de Dios para nosotros, para que estamos en Jesucristo. Así que tenemos que vivir cumpliendo su voluntad. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, en el fin del mundo que tú planificaste, primero tú nos salvaste y tú nos santificaste desde mucha gente de este mundo y nos pusiste en tu gloria, en tu iglesia. Y también siempre tú nos estás ayudando para que podamos vivir aprendiendo y obedeciendo tu palabra y también predicando el Evangelio. Por eso te damos gracias. Cuando nosotros pensamos en tu gracia, tenemos muchas felicidades y agradecimientos. También nosotros somos débiles, por eso siempre necesitamos tu ayuda. Te pedimos que tú escuches nuestras oraciones y guardes nuestra vida para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Te deseamos que tú guíes todas las cosas de nuestra vida. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.